Bueno, pues son al menos 118 muertos el saldo del peor incidente de violencia al interior de una cárcel del Ecuador en las afueras de Guayaquil, el peor en la historia reciente, dirían los expertos con los que hemos hablado. Las autoridades han comenzado ya toda una investigación para determinar quiénes estarían detrás de esta masacre, pero le agradecemos a Julio Ballesteros, ex viceministro de lo que es el Ministerio de Justicia del Ecuador, asesor parlamentario, que nos acompaña esta tarde, Julio, porque pues factores que pueden llevar a este tipo de reyertas o enfrentamientos entre grupos que buscan tener control de estos penales no es nuevo, y tampoco lo que se ha hablado mucho en las últimas horas en relación con la influencia de los cárteles de la droga dentro de estas batallas en busca del poder. En tu perspectiva, ¿qué desata esta masacre que por el número de fallecidos además puede decir muchísimo sobre la posibilidad de los elementos de seguridad de contener la violencia al interior de la cárcel? La entrevista es un dolor muy grande para los ecuatorianos. Oficialmente ya se habla de un número superior a 200 asesinatos dentro de las cárceles. Esto es algo que nunca ha ocurrido en la historia del Ecuador y en Latinoamérica. Existen varios factores, pero los principales, creería yo, es la falta de atención por parte del Estado de forma adecuada a todo lo que implica la rehabilitación social en el país. Usted tiene aún en el país el 40% de privados que están en cárcel sin sentencia ejecutoriada. El 60% de los privados de libertad que están en las cárceles del Ecuador están por delitos menores de tráfico de drogas y adicionalmente delitos en contra de la propiedad. No son delitos execrables. El Ecuador desde hace muchos años atrás no hace una separación adecuada de sus privados de libertad y tampoco hace una clasificación inicial que permita efectivamente aplicar el sistema de rehabilitación que se lo tiene escrito en papeles. Solamente los manuales no van a permitir jamás de que los sistemas de rehabilitación en el Ecuador puedan ser efectivamente aplicados para beneficio de los privados de libertad. ¿Cuánto está estudiado este fenómeno de esta violencia en relación con los crímenes, con los cárteles de la droga, por ejemplo, el cártel de Sinaloa muy mencionado? Está siempre muy acercado a este nivel de violencia el privado de libertad que tiene un poder dentro del determinada cárcel en el Ecuador. En el Ecuador existen 3 centros de privación de libertad muy grandes que albergan tienen capacidad de albergue de alrededor de 4.000 privados de libertad. Lo que ocurrió en Guayaquil no solamente obedece a la vinculación con los carteles de narcotráfico o de grandes bandas delincuenciales, sino también a la gran cantidad de población penitenciaria. En la ciudad de Guayaquil existe un complejo penitenciario, por así llamarlo, entre la cárcel regional, la penitenciaría que es en el lugar donde ocurrieron estos incidentes en los días anteriores, y la cárcel de mujeres, además de un centro de detención provisional. Sumados todos estos centros de privación de libertad albergan aproximadamente a 12.000 privados de libertad. Entonces es un mercado importante para los carteles de la droga, y adicionalmente el Estado es muy poco responsable en determinar el número de agentes de seguridad penitenciaria o guías penitenciarios que deben atender este requerimiento de rehabilitación en estos lugares donde existe una gran cantidad de población. Los privados de libertad de origen mexicano, si bien son muy pocos, tienen todos un factor común. Están detenidos por delitos de narcotráfico a gran escala. Creo yo que el Ecuador debería hacer un esfuerzo con el gobierno mexicano para que estos sean devueltos a su país. Nosotros hicimos la investigación sobre en aquel momento cuántos privados de libertad tenían esta nacionalidad y descubrimos de que todos tenían este factor común que era el tráfico a gran escala, y eso implicaba de que dentro de las cárceles empiecen también a tener nexos con las bandas pequeñas y para efectivamente vivir con algún nivel de protección dentro de las cárceles en el Ecuador. Entonces, para cerrar brevemente, Julio Ballesteros, ¿qué son hoy día las cárceles del Ecuador? Son unos lugares de almacenamiento de personas que cometieron delitos. Fundamentalmente son lugares en los que están gente pobre, muy pobre, que cometieron delitos de propiedad y delitos que no hacen mucho daño a la sociedad. El Ecuador debe pensar seriamente en que el sistema de rehabilitación no solamente es un espacio físico en el que se puedan empoderar a personas, sino que realmente
se rehabilite para que la sociedad en el exterior viva en paz. Gracias, Julio Ballesteros, por su tiempo. Muy buenas tardes. Regreso.